pasemos a Defacement. No, 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 espérense. Defacement es la banda de la noche para mi gusto. Y mejor vámonos a And So I Watch You From Afar. Aparte que Defacement es pura brutalidad y Lorena se va a espantar y se va a ir, entonces retengámosla un ratito más y hablemos de And So I Watch You From Afar, que parece que tiene un nombre de un stalker. El nuevo disco se llama Megafauna y no estoy seguro si este es su primer disco con Pelagic Records, pero este ya es un estreno que llega la primera semana de agosto, si no me equivoco. Ahorita voy a rectificar esto. Me imagino que varios de ustedes ya conocen a esta banda, y si no, según sus etiquetas es rock alternativo instrumental, según Pelagic Records es post-rock con toques prog, según Jorge y según sus melodías puede ser una especie de math rock. Yo digo que es la combinación de todo eso. Eh, Obviamente es instrumental, pero voy a decir de entrada que esta banda está en una categoría diferente de bandas instrumentales. Esta banda habla con las guitarras, con sus melodías, no necesita voz. ¿Cómo comenzar a describir lo que me pasó con este disco? Creo que yo lo describí en el anuncio de esta sección como post-rock melódico, pero es irse cortos. Voy a tratar de irme de adentro hacia afuera sobre este disco, dibujando comparaciones y por qué lo recomendaría. Me imagino que varios de ustedes conocen a la banda Night Versus, em, prog rock instrumental. Si aquí sigue, por aquí sigue Dylan, él me va a decir que sí. Es una banda que está rompiendo el canon del rock progresivo. Exactamente, Orlando, la banda de Dylan. Y a ellos, a esta banda que estamos ahorita comentando, yo los pondría a un ladito de ellos, aunque claro, con una menor intensidad musical, pero con esos cambios tan repentinos y con esa manera tan impredecible de suceder en sus canciones, está ahí, está a un ladito. Y está más arriba que una banda como Polifia, perdón. Yo sé que Polifia es la banda, pero es el show de Polifia, no es la música de Polifia, tanto es el virtuosismo. Y esta banda, en este disco, lo que hace es hermoso, es yo tenía escalofríos escuchando este disco, una porque no esperaba que fuera tan bueno y dos, me manipularon, me llevaron de un lugar a otro con sus canciones, sus melodías, la manera de romper, la forma de la canción es... Por eso lo comparé con Night Verses, porque eso es lo que hace Night Verses. Te lleva por lugares impensados y suceden de una manera con tanto frenesí que no tienes tiempo ni a parpadear. Esta sí te da tiempo a parpadear, a que reflexiones, pero de un momento a otro te cambia el escenario y no hay manera, por lo menos yo no tuve manera de cuestionarles, de criticarles y decir no me gustó cómo pasó esto, porque eso es lo que tiene esta banda, un poder de convencimiento enorme. Y bueno, para mí va a ser uno de los discos favoritos de agosto, no quiero adelantarme mucho, pero desgraciadamente los sencillos que se pueden escuchar no son los más interesantes. Para mi gusto, Mother, Belfast, parte uno y parte 2 son geniales. La Gallery of Honor, Annie Joy. Annie Joy es un tema favorito porque Annie Joy ilustra lo que les comento. Cómo puede cambiar de un segundo a otro, cambiarte el escenario y no sé, ponerte de cabeza. Entonces, el post-rock como género, lo que lo hace grande y lo que lo hace tan sentimental ahorita, para mi gusto, es que sucede tan poco que estás esperando que algo suceda. Te tiene tan entumecido que cuando sucede algo, una especie de clímax en el creciendo, sea bueno o sea malo, tú ya estás esperándolo y por eso lo celebras y lo aplaudes y lo recibes y tiene efecto. Esta banda en este disco no se espera eso, no se espera someterte a una experiencia somnolienta para generarte todo eso. Entonces, canción con canción, a donde te lleva es impensado. Y voy a callarme porque esta banda me pone muy cursi con la música, demasiado sensible. Y voy a darle play, a ver a cuál dejé por acá.
Years Ago. Creo que por algo la puse esta canción y esa voy a darle play. Siento que este sencillo no le hace justicia a todo lo que van a escuchar en este disco. Se ponen, meten un sintetizador y se ponen oscuros, medio cinematográficos, se ponen sinfónicos, como si fuera una banda de cámara, así en un cuarto oscuro, bien íntimo. Y todo eso pasa y eso es lo que lo hace grande este disco. Em, ¿Qué más les puedo decir acerca de esto? Parece que sí les gustó a la mayoría. Algo que le puedo criticar es que, por ejemplo, si se van a la canción 2 a Domor, cuando hace ruido esta banda con sus guitarras, no es tan buena en el ruido. Se pierde en el bullicio, no es buena con los riffs pesados, pero en todo lo demás es casi perfecta. Y esto que oyeron es uno de los ratos más sutiles. Sabe ponerse intensa y sabe convencerte de cuando es intensa. Bueno, nada más que decir. De calificación al disco, yo este sí le voy a dar el 9 porque comenta Orlando que es el disco pro instrumental del año. No, creo que ese es Night Versus, pero yo escucharía más este, porque Night Versus me exige más. Me ocupa que yo esté con la disponibilidad de ser atacado sensorialmente incluso. Y este disco, ¿no? Es como ya dije, para estar en la playita, para estar en la calma, como dijo Lorena, en la ventana, en el mar helado. Entonces, sí, Orlando, nadie le quita lugar a Night Versus. Sí, le pongo un 9 al disco en general, pero es un disco que voy a estar oyendo muchas veces porque simplemente es buenísimo y bueno, creo que este es de los mejores de, del día de hoy. Ahora sí, pasamos al disco estelar.